Después del 11 de septiembre de 1973, la vida cambió totalmente para todos los chilenos, no solo para los que fueron perseguidos por sus ideas, sino que para todos los habitantes. Estado de sitio, toque de queda, restricción de las libertades constitucionales, centros de detención, soldados en armas en las calles, eran realidades desconocidas para los chilenos. Se reitera lo expresado en el bando número 1 en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Repito, el bando número 2 de la Junta de Gobierno Militar. Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. A mí me ordenaron, siendo teniente coronel, que organizara una dirección de inteligencia nacional porque nosotros no teníamos. Y lo presenté el día 12 de noviembre del 73. Fue aprobado y me ordenaron, organice la DINA. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Los medios de comunicación estaban en manos del régimen. La televisión era del gobierno. Solo los medios extranjeros filmaban, a veces, cosas que nunca los chilenos pudieron ver. ¡Dejen los periodistas! ¡No! ¡Es periodista! ¡No los toques! ¡Periodistas! ¡No los toques! ¡Dejen a los periodistas! ¡Que te mate, nomás, que te mate! No es asunto de que parlamentemos, bandera blanca, no. Aquí o muere él o muero yo, una de dos, no había otra. Y ahí se puede dar cuenta que todo lo que dejan afuera hay 90% mentira y 10% ¿Qué televisión es esa? ¿Qué se queda dentro? Había terminado un sistema democrático y un nuevo régimen de facto que demoraría 16 años y 6 meses en entregar el poder, solo tuvo un importante enemigo interno, la Iglesia Católica y el cardenal Silva Enríquez, quienes mantuvieron un ícono por la defensa de los perseguidos en la Vicaría de la Solidaridad. Pero yo debo contar con ustedes. Porque si yo no puedo contar con ustedes, es la población entera que va a ser dañada. Así que tomen su responsabilidad. Yo le dije que de todas maneras yo me pondré entre medio. Y si hay la bala de uno huevón de ustedes que me mata, me matará. Esas protestas que consagraron a un sacerdote Jarlá,
que murió precisamente en una protesta por estar con los pobres. Soy el padre Andrés, vicario del padre Pierre. Bueno, francés como el padre Pierre, en Chile de 1 año, y el padre Pierre, él tiene 20 años de Chile. Como han muerto tantos, que mueren sacerdotes también, está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Eficacia en cuanto a terminar con la tortura, yo creo que muy nula. No hemos terminado con la tortura. En ese sentido hemos fracasado. Pero tenemos también una eficacia a más largo plazo, y es golpear la conciencia nacional, formar la conciencia de que la tortura es intolerable. Usted se refiere a la Iglesia Católica. Sí, señor presidente. Porque aquí en este país hay libertad de credo. O sea, todas las iglesias tienen el mismo nivel. Eso está aprobado en la Constitución. Ahora, específicamente con la Iglesia Católica, yo considero que las relaciones son normales. Normales entre la Iglesia y el Estado. Porque ustedes saben que tenemos separación, hay una separación del Estado con la Iglesia. Siempre antes hubo problemas entre el Estado y la Iglesia. Es cuestión de tomar la historia de Chile y ver que una serie de sucesos que vinieron creando unas situaciones que siempre se superaban. Actualmente estamos en relaciones normales. Nosotros, en su mayoría, el gobierno es creyente, es católico, es respetuoso de la Iglesia. Así que yo no creo que situaciones normales no hay. Normales no. Alguna gente sostiene, señor presidente, que el cardenal se podría decir que es el jefe de la oposición, que ha entrado a jugar ya un papel político. Yo no me he preocupado nunca si el señor cardenal es jefe de la oposición o no es jefe de la oposición. Yo lo considero que es jefe de la Iglesia de Santiago. Ha pasado el tiempo. ¿Habrá reconciliación posible? Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo, Chileno algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí y los que usted están va a tener convocados que son responder, ustedes. y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. No, es que Hablo estamos por preguntándole 15 años nosotros de a ustedes. silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Te escucho. Que la cantidad de chilenos que se han reunido en esta jornada maravillosa anunciando el triunfo del no alcanza a 1.200.000 A ver, ¿cómo? ¿Tú con quién estás? ¿Estás con el gobierno? ¿Estás con quién? No, tú no eres periodista. Ahora tiene que haber golpe de Estado de una vez por todas. ¿Habrá reconciliación posible? Es una pregunta sin respuesta, en la que los actores de esa época no solo difieren en aceptar las causas, sino también sus culpas y quizás no reconocer ninguna. Muchos aún miran a sus adversarios de la vereda al frente hace 40 años como sus enemigos. Yo haría lo mismo que hice
en aquella época porque nosotros cumplimos estrictamente con la ley. Porque resulta que como dependíamos del presidente de la República directamente, teníamos que atenernos estrictamente al decreto ley que ordenó lo que deberíamos hacer. A pesar de lo que dice la Santa Iglesia, yo creo que el arrepentimiento es cosa para los niños. Nosotros los viejos hacemos las cosas pensándolas y si cometemos errores los enfrentamos. Después de andar llorando lo que uno no hizo no está a la altura mía, así que con todo respeto yo no me arrepiento absolutamente de nada. Haría todo, dadas las circunstancias que me tocó vivir, exactamente igual de nuevo. Claro, porque yo participé en ese sectarismo de una u otra manera. Yo tengo que ver con el hecho de que participando de este tercio no fui capaz entonces de romper totalmente con varios otros. Si hubiera tenido la idea, habría trabajado con varios otros. Yo le quiero decir a usted que el Partido Comunista siempre ha sido considerado el partido más noble y más pulcro de ese periodo, respecto de un partido socialista que se fue por el camino del ultraizquierdismo. Esa es la realidad histórica y que hay que abordarla tal como es. Pero de todas maneras yo pertenecía a este sector que estaba realmente enfrentando una verdad, que es que el golpe no fue el 11 de septiembre. Porque yo pregunté una vez públicamente, ¿y qué fue el 10 de septiembre? ¿Y qué el 9 de septiembre? ¿Y el 9 de agosto? ¿Y el 9 de julio? ¿Y el 9 de mayo? ¿Cómo veíamos que se venía este casi odio que había en la sociedad chilena? Iniciativas para buscar la reconciliación han existido muchas, pero sin conocer la verdad del destino de los desaparecidos será difícil lograrla. ¿Cómo se sienta en este lugar? ¿Tiene paz en este lugar o no tiene paz usted en este lugar? Yo voy a hablar por mí. Yo sé que hay muchos familiares que encuentran paz aquí. A mí me provoca inquietud. A mí no me deja de impactar ver tantos nombres en el muro. Soy hija de un desaparecido. Soy nuera de otro desaparecido. Su papá se llama Waldo, ¿no? Waldo Pizarro. Sí. Tengo a mi padre desaparecido, tengo a mi suegro desaparecido, Jaime Donato. Mi marido fue un preso político. Tengo muchos amigos y amigas que fueron torturados, queridos compañeros que yo llamaba tío cuando niña, desaparecidos, pero sin embargo a mí no me deja de conmover cuando vengo acá, cuando veo fundamentalmente este muro que está aquí a mi espalda. Pero conmoverse es una cosa, son 40 años, y otra cosa es poder sentir la tranquilidad de dar vuelta a la página. ¿Se puede dar vuelta a la página? Yo no sé por qué siempre se pide que se dé vuelta a la página. Yo creo que uno cuando sus familiares se le mueren de muerte natural, nadie piensa en dar vuelta a la página. No hay que dar vuelta a la página, hay que enfrentar lo que sucedió, que es distinto. Y eso no quiere decir que uno no tenga vida, que yo me enamoré, me casé, tengo hijas, estudié una carrera profesional, tengo amigos, tengo una vida, pero también tengo esta opción de lucha. Yo creo que está mal usado el concepto de dar vuelta a la página, porque uno no da vuelta a la página. Sí, por ejemplo, usted desde hace el tiempo que lleva como presidenta, probablemente en más de alguna ocasión se encontró, o pudo haberse encontrado, o se encontraría, o se podría encontrar con el general Cheire o con el general Matei, que es el último general sobreviviente que integró la Junta Militar. ¿Lo ha encontrado, lo ha visto? ¿Qué piensa de aquello? A ver, ¿qué pienso si me encuentro con Matei o con Cheire en la calle? Claro. O de saber que hoy día está en la calle. Pienso que este es un país profundamente injusto y que sus autoridades han sido profundamente injustas e ineficientes en enjuiciar a los violadores de derechos humanos. Porque yo no puedo definir si Juan Emilio Cheire
asesinó a los padres de Ernesto Lechderman, solo como un caso, pero sí puedo decir que él era el segundo a bordo del regimiento Arica donde hubo más víctimas, y sí puedo decir que fue responsable de la apropiación de un niño de 2 años y medio como Ernesto Lechderman, porque él no fue a entregar a ese niño a la justicia, porque él por lo tanto fue cómplice de ese crimen, porque uno no se encuentra niños botados en la calle, eso no ocurre, eso ocurre solo en una dictadura. Y en el caso del general Matei, el general Matei... Es otro de muchos violadores de derechos humanos que se encuentran impunes. La dictadura, los crímenes de la dictadura no son acciones que cometieron individuos de manera desorbitada, de manera loca y de manera personal, que fueron y mataron a alguien porque lo encontró feo, porque era un mal vecino, porque era un flojo. Los crímenes de la dictadura son la consecuencia de una organización que se hace desde la dictadura, que se hace desde el Estado para exterminar a los chilenos opositores a esa dictadura. Fernando Matei, de una dictadura que además que violó los derechos humanos durante 17 años. Fernando Matei era el jefe de la Fuerza Aérea después de la salida de Gustavo Lee en la Junta Militar, esa Junta Militar que instaló este régimen de terror. Por lo tanto, tiene responsabilidad. Las responsabilidades frente a crímenes y sobre todo frente a crímenes de lesa humanidad son de distinto tipo. Estarán los que organizaron, estarán los cómplices, estarán los que ocultaron información, estarán los que asesinaron, están los que torturaron, están los que desenterraron, pero hay responsables y tienen responsabilidades. Porque además quiero decir que han pasado más de 23 años después del término de la dictadura y yo no he visto a ninguno de ellos con la intención de colaborar, por si es que hoy día alguien quiere decir que en esos años no lo pudieron hacer. Fueron 17 años de dictadura, llevamos más años de transición que los que hubo de dictadura y nunca han intentado cooperar. Lorena, estamos terminando, 40 años pueden representar, además con una elección presidencial en que la hija de un militar constitucional y la hija de un militar que fue parte de la Junta Militar se enfrentan, ellos son en definitiva los que se enfrentan en una elección presidencial. ¿Usted siente de que se vuelve a polarizar el país como hace 40 años? No, yo siento que el país hace 40 años sufrió un golpe de Estado que nada lo justifica y se violaron los derechos humanos que nada lo justifica. Porque cuando se habla de país polarizado, todos estos años se ha intentado justificar el golpe. Había un gobierno democráticamente elegido que a alguien le puede gustar o no gustar, que a alguien puede parecerle, incluso, mira, y con lo que no habría estado nunca de acuerdo, incluso el Parlamento pudo haberlo declarado ilegal. Pero aquí hubo un golpe de Estado, que es distinto. Hoy día estamos frente a una elección, frente a una mujer que es la hija de uno de los golpistas, Evelyn Matei, que ella no tiene culpa de ser la hija del golpista, pero ella es parte de esa derecha que hasta el día de hoy reivindica y defiende las violaciones a los derechos humanos, cada día con más pudor, pero fue parte de esas violaciones a los derechos humanos. Michelle Bachelet es la hija de una de las víctimas de la dictadura. No es la pugna entre dos hijas de generales. El general Bachelet es uno de los asesinados por la dictadura, es uno de los honorables soldados de Chile que por negarse a esa dictadura fueron asesinados por aquellos que además eran sus compañeros de armas. El general Matei hizo dos afirmaciones que yo quiero contrastarlas. ¿Qué opina usted de ellas? Una, él reconoció que dijo que aquí no había habido pronunciamiento militar, que aquí hubo un golpe militar y un golpe de Estado que los militares dieron. Y segundo, preguntándole por las violaciones a derechos humanos y por el general Contreras, él dijo que no habían habido violaciones, que habían habido crímenes horribles y que el general Contreras era a Pinochet lo que Himmler era a Hitler. ¿Cuál es su opinión sobre esas dos afirmaciones del general Matei? ¿Sabes qué le diría yo al general Matei? Que sus palabras tienen mucho valor si le da contenido. Y el contenido que él le puede dar es
buscar todos los medios para que las Fuerzas Armadas y los civiles rompan el pacto de silencio. El nivel de desprecio por la política, el fracaso de los actores políticos, el desdén por resolver los problemas de manera pacífica, la violencia instaurada como un método para los efectos de poder generar la conquista del poder, proclamada por el Partido Socialista, el poco entendimiento entre los chilenos. Yo creo que efectivamente Chile estaba viviendo una situación de poco entendimiento, de pocas posibilidades de generar diálogo. Pero claramente el nunca más tiene que escribirse en mayúsculas. Nunca más la violencia como un método para llegar al poder. Nunca más recurrir a las Fuerzas Armadas para resolver un conflicto que la sociedad civil debiera resolver. Nunca más una interrupción de la institucionalidad democrática. Nunca más la violación de los derechos fundamentales. Y nunca más los actores políticos desdeñen la política para resolver justamente los conflictos sociales. Es por eso que el llamado que yo hago es aprender de las lecciones del pasado. Y esas lecciones quiere decir lo siguiente: la democracia no es un instrumento que no sea posible destruir. Hoy día creemos que la elección que tenemos por delante es que la democracia tenemos que cuidarla. La democracia la construimos todos los días. La democracia tenemos que construirla en base al respeto de la diversidad. Y eso es lo que finalmente no hicieron en el 73. Y eso es lo que hoy día tenemos que hacer para adelante. Por eso el llamado y la lección a 40 años del quiebre institucional es que los actores políticos seamos capaces, sin demagogia, de entendernos, de resolver los conflictos que aquejan a la sociedad civil chilena y ser capaces también de generar los entendimientos necesarios para que nuestro país fructifique y nuestro país avance. Pero lo que viene después del 11 de septiembre, yo creo que ahí no debieran haber diferencias, debiéramos estar todos completamente de acuerdo, ¿no es cierto?, que fue horrible lo que pasó, que se violaron los derechos humanos sistemáticamente por el Estado, y yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo, que los derechos humanos son transversales, no tienen color político, que el nunca más tiene que ser realmente sincero, porque yo no quiero que el día de mañana, yo no quiero ninguna dictadura para Chile. No quiero que en 30 años más haya una dictadura de izquierda y se ponga a eliminar o a torturar a gente de derecha por el solo hecho de pensar diferente. Quiero que nunca más eso vuelva a ocurrir en Chile. Yo creo que ahí me preocupa que todavía hayan personas que no tengan esa opinión y me preocupa que creo que hayan personas que, si la historia se volviera a repetir, volverían a cometer los mismos errores y horrores, y yo creo que eso es preocupante para las generaciones que vienen. Mira, nunca, y eso es un hecho, que no va a haber reconciliación mientras no haya justicia. O sea, yo creo que nadie puede negar que para que exista perdón tiene que haber culpable. Para que exista culpable tiene que haber un fallecido. Mientras existan detenidos desaparecidos, mientras no exista justicia, va a ser difícil que exista perdón y va a ser difícil que exista reconciliación. Yo creo que lo primero que tenemos que lograr en el fondo es que se haga justicia. Una vez que se haga justicia, dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Pero la justicia no es solo para un sector político, la justicia es para todos. No solo para quien violó los derechos humanos, sino también para los miembros de las Fuerzas Armadas que injustamente fueron asesinados. Porque aquí hay responsabilidades compartidas. No olvidemos que también hay carabineros que fueron asesinados, que son padres de familia, que no lo hicieron cumpliendo su deber exclusivamente por proteger a la ciudadanía. Entonces yo creo que aquí tiene que haber justicia para ambos lados, los responsables tienen que estar en la cárcel, y una vez que realmente
estén identificados los culpables, ahí recién va a haber perdón y eso nos va a permitir que exista también en el futuro una reconciliación. Hoy esto aparece como brutal, porque nuestra cultura política, y me alegro que así sea, ha avanzado en términos tales que ese tipo de cosas hoy día son inaceptables. La cultura política que el mundo y particularmente Chile hoy tiene en materia de derechos humanos y de respeto a los derechos humanos es muy buena, fantástica, yo la aplaudo, pero no existía hace 40 años. Esa es la realidad práctica. Ahora, yo hago claro distingo entre el 11 de septiembre del 73, la toma del poder por las Fuerzas Armadas, y el gobierno militar posterior, con sus luces, que hay muchas, y con sus sombras, que también hay muchas, muchísimas y horribles. Verdad y justicia. Han pasado 2 generaciones de chilenos, 40 años, pero esto es como una herida física. Si usted no la abre, la limpia para sanarla, jamás cicatrizará. Y mientras sigan apareciendo gentes como Manuel Contreras, que fue el principal criminal de la dictadura, diciendo que nada ha ocurrido y que él no sabe nada de nada, bueno, le garantizo que continuará abierto por siglos, no decenas de años, siglos. Si todas las circunstancias permanecieran inalteradas, efectivamente una salida militar fue necesaria. Yo no estoy diciendo que fuera buena, ni que esté de acuerdo con todo lo que ocurrió. Pasó con la intervención militar lo que suele pasar con las revoluciones. Se sabe cómo empiezan y nadie sabe cómo terminan. Pero yo sí tengo una cosa muy clara. Los militares fueron los que más se resistieron a dar el golpe militar. Ellos no lo querían. Fueron presionados. Por supuesto que esto no significa dar por bueno lo que es malo. Nuestro norte en esta serie de reportajes ha sido mostrar la realidad y sus diferentes visiones, para así contribuir a que nunca más nuestros hijos, nietos y descendientes vivan un quiebre como el de esos años.